Hay un versículo en la Perashá de esta semana, Perashat Hukat, que dice que la Torah está hablando ahí de las impurezas, de cuando una persona muere en una tienda y de las cosas que se impurifican. Y ahí dice que todo recipiente que no estuviera tapado será impuro. Y al final de la Perashá, de la Perashat Pará, la Perashá anterior, nos habla del trabajo de Israel. Perdón, nos habla el Rab. El Rab que escribió el libro Abodat Israel nos dice así. Esto quiere decir que la persona que habla todo lo que se le viene a la mente y que no tiene una barrera en su boca, seguramente no va a poder evitar hablar la Shonará, o sea, maledicencia, y chismes, insultos y palabras no buenas. No va a tener cómo evitarlo. ¿Por qué? Porque no tiene freno en su boca. Sobre esto, ¿qué podemos decir? A ver, ¿dónde estábamos? ¿A dónde nos manda esto? Sobre esto podemos decir lo que el Hafez Haim, Sejes el Brajá, dijo, seguramente en su libro Hafez Haim, o Shemirat Halashon. Él dice que la persona que no cuida, no tiene un cuidado completo de lo que sale de su boca, él es como la persona que tiene un ladrón en su casa. Y es imposible cuidarse de él, porque el ladrón está dentro de la casa. Solamente cuando un ladrón no tiene cómo entrar, no tiene cómo entrar a mi patrimonio, yo puedo cuidarme de él, puedo cerrar puertas, ventanas para que el ladrón no entre, pero una vez que ya está dentro, entonces, ¿qué voy a cuidar? Así se considera esta persona que no puede controlar al Yetzer Hará, al instinto del mal, y no, de esa forma no puede controlar nada de lo que salga de su boca. Otra cosa escribió el Hafez Haim, que hay la costumbre en aquella época, hace 80, 100 años, cuando el Hafez Haim vivía, una persona que no se sentía bien cuando iba al médico, el médico, ¿qué le hacía para ver cómo estaba la persona? Y hasta hace unos años también a los chicos, los doctores le hacen eso. Le hacen abrir la boca, ¿no es cierto? Y sacar la lengua afuera. Y le meten una cosa ahí, le miran la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué le miran la lengua? Para ver la situación del enfermo. Porque en la lengua es posible ver todo el funcionamiento del cuerpo. Cuando sea algo que tiene que ver con el organismo, en la lengua se refleja. Salvo que sea un hueso roto o algo por el estilo, ¿no es cierto? Que eso no tiene nada que ver con la lengua. Pero vamos a decir que todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, nervioso, o todo lo que es el funcionamiento normal del cuerpo, si una persona tiene una alergia, si una persona tiene algo, se ve en la lengua. De la misma forma, la persona que está enferma del alma, en la boca se puede ver cuál es su situación y qué tipo de enfermedad tiene. ¿Con qué? Con lo que él saca de su boca. Si él saca de su boca palabras que no son buenas, entonces ahí vemos qué tipo de enfermedad tiene en el alma. Y así dijo el Imre Haim. El Imre Haim, si no me equivoco, es uno de los rebes de Gur. Dijo sobre el versículo que leímos la semana pasada, que se abrió la boca, la tierra abrió su boca cuando se tragó a Korah, ¿no es cierto? Y hace falta entender un poquito. En la Perashá, Mishpatim, la Torah dice, en el Sefer Shemot, dice cuando la persona abra un pozo. Cuando la persona abra un pozo, ahí está escrito que cuando la persona abre un pozo es culpable de si alguien se cae en el pozo, ¿cierto? Muy bien.
Y no escribió cuando el hombre abra la boca de la tierra, como en Coraj. En Coraj dijo que la tierra abrió su boca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se explica? Ahí la tierra ¿es un pozo o es una boca? Lo explica el Rebe. Dice que un pozo traga todo lo que pasa cerca de él. Cuando uno pasa cerca de un pozo, la tierra se mueve un poquito y uno se cae al pozo. En cambio, la boca de la tierra, que se abrió con Korah, no se tragó a todos, sino que eligió. La boca de la tierra eligió a Korah y su familia, se tragó a las personas que no se portaban bien, a todas las personas que estaban dentro del movimiento de Korah, se lo tragó a todos. Pero a los que estaban ahí cerca y no tuvieron nada que ver con Korah, no se los tragó. La boca puede elegir. Esto nos enseña a qué se llama boca y a qué se llama pozo. La boca no entra y saca todo, sino que la boca puede elegir, y la boca que dice la Torá nos enseña para nuestro caso. La persona que elige, que separa, qué es lo que va a entrar en la boca y qué es lo que no va a entrar, la persona que hace entrar en su boca solamente alimentos que son kesherim y que saca de la boca solamente palabras que son buenas, esta persona tiene una boca en su cara, tiene una boca. Pero la persona que no elige, que no revisa ni lo que entra ni lo que sale de su boca, esta persona lamentablemente no tiene una boca, sino que tiene un pozo. Porque el pozo traga todo, el pozo no elige, es lo único que tiene. Y escuché de un sabio muy importante explicar lo que dice el Teilim. Hay un Teilim, el Teilim número 115, que dice, Pelaem veloy daveru. Cuando se refiere a la idolatría, dice, la idolatría tiene bocas y no hablan. ¿Cierto? Los ídolos son cosas de madera, de metal o de lo que sea. Puede ser de cerámica, puede ser que sean de plástico también, porque el plástico es un material que se usa para todo. Entonces, ¿qué pasa? Los ídolos tienen boca y no hablan. Y cuando de este versículo dice, ellos tienen boca. Ahora no hablemos de la idolatría, no hablemos de nada de cosa. Hablemos ahora, vamos a tratar de explicar las palabras del versículo por separado. Pelaem, boca tienen ellos. Cuando ellos tienen boca, cuando la boca les pertenece. ¿Y cuándo les pertenece? Cuando no hablan. Boca tienen y no hablan. La persona que no habla, esta persona tiene boca. Pero la persona que habla, y habla, y habla, y habla, no tiene boca. ¿Por qué? Porque la boca no es de él y no está bajo su dominio. Por eso esta persona habla, habla, habla sin parar. De la misma forma que decían en Polonia, decían que había un hombre que él era Solel Besobea. Hay una ley en la Torah que habla del chico rebelde. El chico rebelde que no escucha a los padres. Y dice ahí que ese chico rebelde come, toma sin parar, con desesperación, no por hambre, sino que come y toma por el deseo. El deseo lo lleva a todo, lo lleva a comer, lo lleva a tomar, lo lleva a no hacerle caso a los padres. Entonces la Torah dice así, Solel Besobea, que él come y toma sin parar. Y nos dice acá el Rab que hay quien Solel Besobea, hay otro Solel Besobea en la persona. No solamente el que come y toma desmedidamente, sino la persona que habla, habla y habla, sin pensar. Esta persona también se llama Solel Besobea. ¿Por qué? Porque habla sin medida. Y por supuesto que cuando una persona habla sin medida, va a empezar a decir cosas que no debe decir, como maledicencia, chismes,
y otras cosas prohibidas que no tienen cómo arreglarse. Otra cosa dijeron, que la persona que habla de más de la medida, entonces esta persona no tiene una boca, sino que tiene un agujero de más en su cabeza, y de ahí se derrama todas las tonterías que pasan por su cabeza. De esta forma, y así, estas palabras se agujerean, o sea, hacen otro agujero en la cabeza del que escucha, del que lo escucha a él, el que le pone el oído a estas palabras que no tienen ninguna finalidad. El Shabbat se nos viene, pero vamos a tratar de decir una cosita más antes que venga, por supuesto, porque si se nos viene no tiene ninguna gracia hablar palabras de Torah. Pero, a ver, ¿dónde estábamos? Me fui. Aquí. Estamos diciendo entonces que la persona que habla todo lo que se le ocurre y que no tiene un freno, seguramente va a caer en cosas prohibidas. Y esto significa el recipiente abierto con el que empezamos a hablar. Empezamos a hablar de que un recipiente abierto es impuro. Un recipiente abierto que habla tonterías, habla sin parar, que no tiene una tapa sobre él, quiere decir que no tiene lo que pueda tapar su boca, va a ser impuro, y una persona así es impura. Sobre esto, creo que hay algo chiquito para decir. Sobre esto, el mundo cuenta sobre Aulam Mesaprim, sobre un rab muy importante que entró a ver al Rebbe Mirushin. Cuando entró, el Rebbe lo honró mucho, y en sus palabras empezó este rab a ver, no, esto no lo leí, así que ¿qué le voy a decir? Se nos va a venir el Shabbat, a ver si es simple, un momento. Bueno, vamos a tratar de decirlo, aunque no lo vimos. Empezó a hablar esta persona después de que el Rebbe lo honró demasiado, y en sus palabras él empezó a quemar con su boca, empezó a salir de su boca maledicencia, chismes sobre gente de su ciudad, y diciendo que la gente de su ciudad se parecía a la gente de Sedom y Amorá, las ciudades que fueron destruidas porque era la gente mala. Enseguida, el Rebbe lo detuvo y no le permitió seguir hablando, no le permitió que hable con él. Sobre boda, me parece que se me complicó mucho. El Rebbe se escapó porque no quiso hablar la Shonara, no quiso escuchar la Shonara, y me parece que la historia se la sigo otro día porque Shabbat ya está muy cerca y les pido que me disculpen. Pensé que había preparado todo el dicho pero no lo había preparado completo. Esta parte me faltaba, así que seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan todo Shabbat Shalom, y recuerden, así dicen, en boca cerrada no entran moscas, y de la boca cerrada tampoco salen chismes, maledicencias y malas palabras. Shabbat Shalom.